Los años dorados. Cómo empezó una historia que parecía indestructible. Durante más de 3 décadas, Jorge Ramos Azú ha sido uno de los rostros más reconocidos del periodismo en el mundo hispanohablante. Conocido por su estilo directo, su voz firme y su capacidad para interrogar a presidentes sin titubear. Ramos ha construido una reputación que pocos en la industria pueden igualar. Pero detrás del periodista incisivo, del entrevistador inflexible y del símbolo de credibilidad televisiva, existía un hombre reservado, cuidadoso, selectivo, casi hermético cuando se trataba de su vida privada. Y fue precisamente esa vida privada la que Ramos rara vez dejaba entrever, la que hoy, a los 67 años, vuelve a los titulares con una fuerza inesperada. Su matrimonio de 12 años, una relación que en su momento fue descrita como equilibrada, madura y sorprendentemente estable para los estándares del mundo mediático, llegó finalmente a su fin. Pero lo que pocos sabían es que, durante años, Ramos había cargado sobre sus hombros un silencio pesado, una especie de pacto emocional con él mismo para no hablar, no explicar y no exponer aquello que no pertenecía a las cámaras. Eso cambió recientemente, cuando decidió romper ese silencio y contar lo que realmente ocurrió detrás de esa historia que, para muchos, era un ejemplo de amor adulto y duradero. El inicio de ese matrimonio fue casi cinematográfico. Ramos, ya consolidado como figura central de Univisión, conoció a la mujer que marcaría uno de los más intensos de su vida durante una cobertura periodística internacional. Ella, también profesional exitosa, acostumbrada a los viajes, a las agendas caóticas y a la presión mediática, entendía un estilo de vida que para muchos resultaría inaceptable. Desde el principio hubo una conexión genuina, alimentada por largas conversaciones sobre el mundo, los cambios políticos, la naturaleza de la verdad y el rol del periodismo en tiempos de polarización creciente. Durante los primeros años de la relación, ambos hicieron gala de una discreción absoluta. No aparecían juntos en alfombras rojas, evitaban fotografías públicas y mantenían su círculo íntimo extremadamente reducido. Esa decisión no era producto de vergüenza ni de incompatibilidades, sino de un acuerdo tácito. Lo que tuviera que ver con el corazón quedaría fuera de los estudios, fuera del ruido mediático, fuera incluso del juicio del público. Desde fuera, el matrimonio parecía perfecto. 2 profesionales exitosos, independientes, seguros de sí mismos, capaces de acompañarse sin invadirse. Sin embargo, con el paso del tiempo, aparecieron los primeros desafíos. No eran peleas dramáticas ni tensiones explosivas. Eran grietas sutiles, silenciosas, casi invisibles para quien no conociera la lógica íntima de una pareja madura. El problema no era la falta de amor, sino la falta de presencia. Ramos vivía viajando, entrevistando mandatarios, cubriendo elecciones, guerras, crisis humanitarias. Su vida estaba marcada por el vértigo, por lo urgente, por lo impredecible. Y aunque su esposa entendía ese ritmo, inevitablemente comenzó a preguntarse hasta qué punto se puede compartir una vida con alguien que rara vez está físicamente presente. Con los años, el matrimonio entró en una fase menos romántica, más pragmática, donde los horarios empezaron a pesar y las ausencias se multiplicaron. Ambos intentaron rescatar la relación buscando pausas, vacaciones estratégicas, escapes temporales del ruido del mundo. Pero la verdad es que Ramos no podía desconectarse. No porque no quisiera, sino porque su identidad profesional era demasiado grande, demasiado absorbente, demasiado vinculada a su sentido del deber. Aún así, durante más de una década, la pareja resistió. Hubo crisis, reconciliaciones, acuerdos y desacuerdos. Pero siempre prevalecía la idea de que el amor maduro no se rinde fácilmente, y no se rindieron. No hasta que el desgaste llegó a un punto en que ambos sabían que ya no podían sostener lo que, en su inicio, había sido un milagro de compatibilidad en un mundo marcado por el caos. Cuando finalmente anunciaron su separación, lo hicieron sin escándalos, sin acusaciones, sin culpas públicas,
Un comunicado breve, respetuoso, casi frío, que dejó más preguntas que respuestas. Y fue en ese momento cuando Jorge Ramos decidió guardar silencio. Un silencio largo, profundo, incómodo para algunos, necesario para él. Ese silencio, hoy, después de 12 años de matrimonio y tras un divorcio que sorprendió incluso a quienes lo conocen de cerca, es el que finalmente ha decidido romper. Silencios, heridas y verdades ocultas. Lo que Jorge Ramos nunca había contado. Cuando Jorge Ramos decidió finalmente romper su silencio, lo hizo con la misma serenidad con la que ha conducido miles de entrevistas a lo largo de 4 décadas. No hubo dramatismo, no hubo lágrimas frente a cámaras, ni declaraciones confrontativas. Hubo, en cambio, una pausa larga, una respiración profunda y una sinceridad que muchos jamás habían escuchado de él. Porque hablar de política, de migración, de libertades civiles o de crisis globales jamás le había costado. Pero hablar de sí mismo, eso era otra historia. Ramos explicó que durante muchos años sintió la presión invisible de mantener una imagen impecable. La del periodista fuerte, racional, imperturbable, que siempre mantiene la distancia entre la vida pública y la privada. Esa distancia, según confesó, fue uno de los factores que lentamente erosionó su matrimonio. No porque su esposa no lo comprendiera, sino porque él mismo se escondía detrás de ese personaje que el mundo conocía como Jorge Ramos, el periodista, y dejaba muy poco espacio para Jorge Ramos, el hombre. Con brutal honestidad, admitió que su mayor defecto como esposo fue creer que la estabilidad emocional podía sostenerse únicamente con amor y respeto, sin invertir tiempo real, sin ofrecer presencia física, sin concederse pausas para cuidar lo que verdaderamente importa. Uno no puede vivir con un periodista que nunca apaga la cámara, dijo en un momento que muchos interpretaron como la admisión más clara de su responsabilidad en la ruptura. Durante la última década de matrimonio, Ramos enfrentó uno de los periodos profesionales más intensos de su carrera. Entrevistas históricas, confrontaciones con presidentes, coberturas en zonas de conflicto y la constante presión de ser una de las voces hispanas más influyentes en Estados Unidos. Ese ritmo no disminuyó, al contrario se aceleró, y sin darse cuenta, empezó a confundir urgencia con obligación, trabajo con identidad, reconocimiento con propósito. Su esposa, aunque paciente, comenzó a sentirse desplazada por una carrera que parecía no conocer límites. En varias ocasiones, contó él, ella intentó hablar con él sobre la necesidad de redirigir prioridades, de encontrar un equilibrio, de construir una vida que no dependiera exclusivamente de los ciclos noticiosos. Pero Ramos, acostumbrado a operar en modo supervivencia profesional, no supo escuchar a tiempo. Las discusiones no eran frecuentes, pero cuando llegaban, eran profundas. Su esposa no reclamaba falta de amor, sino falta de espacio. No exigía afecto, sino presencia. No pedía sacrificios, sino momentos reales. Y aunque él intentaba compensarlo con gestos ocasionales, viajes improvisados o fines de semana silenciosos lejos de la ciudad, lo que ella necesitaba no eran pausas, sino una transformación sostenida de su vida cotidiana. El divorcio no fue consecuencia de un evento dramático. No hubo infidelidades, escándalos, traiciones ni rupturas violentas. Al contrario, fue un proceso doloroso pero calmado. 2 adultos que se aman, pero que ya no pueden compartir el mismo ritmo. 2 mundos que se respetan, pero que dejaron de caminar en sincronía. 2 corazones que se conocen profundamente, pero que empezaron a hablar idiomas distintos. Sin embargo, lo más impactante que reveló Ramos no fue lo que ocurrió dentro del matrimonio, sino lo que ocurrió dentro de él después del divorcio. Por primera vez en muchos años, se encontró solo en su propia casa, rodeado de silencios que antes estaban ocupados por viajes, cables, productores, luces de estudio y llamadas urgentes. Descubrió que no sabía estar quieto. No sabía descansar. No sabía ralentizar su vida para enfrentar sus propias emociones.
Confesó también que el divorcio lo obligó a revisar decisiones, heridas pasadas, patrones repetidos. Ese no era su primer matrimonio fallido, y aunque nunca había querido admitirlo públicamente, comenzó a preguntarse si el problema no era la compatibilidad, sino su incapacidad para ofrecer a alguien la versión más íntima y vulnerable de sí mismo. La pregunta más difícil que enfrentó fue: ¿sé realmente compartir mi vida con alguien? Fue en ese periodo de reflexión donde decidió hablar, no para justificar el divorcio, sino para reconocer que incluso los hombres más fuertes, más influyentes, más admirados, pueden equivocarse profundamente en lo que respecta al amor, y que el éxito profesional nunca garantiza el éxito emocional. Perder un matrimonio de 12 años, dijo, es como perder un país que uno ayudó a construir. Dejas atrás recuerdos, acuerdos, esperanzas, y aún así tienes que aceptar que ese territorio ya no te pertenece. Con esa frase, muchos sintieron que Ramos estaba abriendo una puerta emocional que había mantenido cerrada durante décadas, y aunque aún quedaban muchas preguntas por responder, ¿cómo se adaptó a la soledad? ¿Cómo reconstruyó su identidad fuera del matrimonio? ¿Qué aprendió de la experiencia? Era evidente que su voz, antes tan firme y segura, ahora cargaba un matiz nuevo, un toque de humanidad que jamás había mostrado frente al público. La reconstrucción emocional, soledad, aprendizaje y el precio de volver a empezar. Tras la separación definitiva, Jorge Ramos enfrentó una etapa para la cual, según su propia confesión, no estaba preparado. Durante décadas había sido un hombre acostumbrado al movimiento constante, al caos de los estudios, a las redacciones vibrantes, a los aeropuertos interminables y al flujo continuo de información que jamás se detiene. Pero después del divorcio, se encontró por primera vez frente a un vacío que no podía llenar con breaking news ni entrevistas exclusivas. La casa que antes compartía dejó de ser un espacio compartido para convertirse en una cápsula silenciosa, donde cada objeto parecía recordarle una conversación pendiente, una ausencia, una rutina que ya no existía. Durante los primeros meses, Ramos no sabía cómo ocupar ese silencio. Encendía la televisión sin mirarla, caminaba por la sala sin rumbo, abría libros que no lograba terminar. Descubrió que la soledad tiene su propio lenguaje, uno que exige valentía para ser escuchado. Lo más doloroso, confesó, fue darse cuenta de que había olvidado cómo cuidarse a sí mismo. Durante años pensó que mantener una agenda completa, llena de trabajo, lo protegía de enfrentar preguntas incómodas. Ahora esas preguntas lo perseguían sin descanso. ¿Quién soy cuando no estoy frente a una cámara? ¿A quién pertenezco cuando ya no pertenezco a una pareja? ¿Qué queda de mí cuando el día termina y el teléfono deja de sonar? En esa etapa oscura, Ramos comenzó a revisar sus relaciones pasadas, reconociendo patrones que había ignorado. Se dio cuenta de que, aunque amaba profundamente, no sabía amar despacio. Su amor siempre había sido paralelo a su carrera. Intenso, rápido, lleno de urgencias. Había ofrecido compromiso, pero no constancia emocional. Había dado apoyo, pero no presencia. Había prometido estabilidad, pero siempre desde una habitación de hotel. Uno de los momentos más reveladores ocurrió cuando un amigo cercano le dijo, sin filtro: tu problema no es que trabajes demasiado. Tu problema es que piensas que el amor puede esperar. Pero las personas no siempre pueden. Esa frase lo golpeó con una fuerza inesperada. Durante toda su vida profesional aprendió a actuar rápido, a anticipar tendencias, a analizar decisiones políticas en fracciones de segundo. Pero en la vida personal, había actuado como si el tiempo fuera infinito, como si siempre hubiera un mañana disponible para arreglar las cosas. Con el paso de los meses y después de varias sesiones de terapia, algo que él mismo admitió públicamente sin vergüenza, empezó a construir una nueva relación consigo mismo. Aprendió a cocinar platos simples, a hacer caminatas largas sin auriculares, a ordenar espacios que antes ignoraba,
a observar cómo entraba la luz por la ventana a diferentes horas del día. Descubrió la importancia de los rituales pequeños: regar plantas, escribir en un cuaderno, tomar café sin revisar su celular. Eran gestos mínimos, pero significaron una revolución en su vida emocional. Lentamente, Ramos comenzó a reconciliarse con la soledad, no como castigo, sino como un proceso necesario. Entendió que reconstruirse no se trata de llenar los vacíos, sino de aprender a convivir con ellos hasta que dejen de doler. La soledad se volvió espejo, maestra, frontera y puente. Y en esa frontera, Jorge empezó a nombrar sentimientos que antes evitaba: tristeza, frustración, miedo, nostalgia. Confesó también que una de las cosas más difíciles fue aceptar que la vida de su exesposa debía continuar sin él. No desde el sentido posesivo, sino desde la humildad. Entender que alguien que amó durante 12 años tenía derecho a reír, viajar, amar de nuevo. El amor maduro, dijo en una entrevista, no es aferrarse, es aprender a soltar sin desear que el otro tropiece. A medida que comenzaba a ordenar su mundo interior, Ramos tuvo que enfrentarse con otra realidad: el juicio público. Mucha gente, especialmente seguidores que lo admiraban desde hace décadas, empezó a especular. Algunos lo culpaban por priorizar su carrera, otros lo defendían, asegurando que la vida de un periodista de alto perfil es incompatible con la estabilidad emocional. Pero para Ramos, el verdadero reto no era lo que el público pensaba, sino lo que él empezaba a entender sobre sí mismo. A mediados de ese año, decidió desconectarse temporalmente de las redes sociales y posponer varios compromisos laborales. Para muchos fue sorprendente, casi un acto radical, tratándose de alguien que vive de la actualidad. Pero él lo explicó de manera simple: llevo toda mi vida contando las historias del mundo. Es hora de contar la mía, y para eso necesito silencio. Ese silencio, el mismo que había temido durante años, se convirtió en su refugio. Y desde ese refugio, comenzó a replantear su relación con el trabajo, el amor y su propio pasado. Descubrió que había vivido siempre hacia afuera, pero nunca hacia adentro. Había construido una carrera admirable, pero había descuidado los cimientos emocionales que sostienen cualquier vida plena. El proceso de reconstrucción fue lento, difícil, lleno de recaídas, pero también fue transformador. Aprendió a escucharse, a detenerse, a pedir ayuda. Reconoció que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de honestidad radical que pocos se permiten. Y por primera vez en su vida adulta, Jorge Ramos admitió públicamente que estaba aprendiendo a comenzar de nuevo. La confesión final. Lo que Jorge Ramos aprendió sobre el amor, el perdón y la vida después del divorcio. Cuando Jorge Ramos decidió hablar por última vez públicamente sobre su divorcio, lo hizo con una claridad que solo se alcanza después de haber tocado fondo emocionalmente y haber conseguido levantarse, aunque sea despacio, aunque aún duela. No fue una entrevista espectacular, ni un especial televisivo, ni un momento preparado para generar titulares. Fue una conversación íntima, profunda, casi filosófica, en la que Ramos reveló verdades que llevaba décadas posponiendo. Lo primero que admitió, y que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles, es que durante mucho tiempo tuvo miedo de envejecer solo. No del paso del tiempo, ni de las arrugas, ni de la fragilidad física, sino de la idea de terminar la vida sin una mano que apretar, sin una voz familiar en la mañana, sin alguien que conociera sus silencios. Ese miedo, según confesó, fue uno de los motivos que lo llevaron a intentar salvar su matrimonio, incluso cuando la distancia emocional ya era evidente. ¿El amor?, dijo con una serenidad desarmante, no se pierde de un día para otro. Lo que se pierde es la capacidad de sostenerlo cuando no se cuida. Yo no supe cuidarlo. Esa frase, repetida luego por miles de internautas, marcó un antes y un después. Ramos no se justificó, no culpó a su exesposa, ni a su profesión,
ni a las circunstancias. Asumió que la responsabilidad emocional es un trabajo compartido, pero también un compromiso individual. Y él, en muchos momentos clave, estuvo ausente. Fue entonces cuando habló de algo que nunca había revelado: la culpa silenciosa. Esa sensación de estar siempre en deuda con la persona que amaba, de prometer tiempo que nunca llegaba, de compensar ausencias con regalos o escapadas que intentaban maquillar el problema real. Me di cuenta, dijo, de que no basta con amar, hay que estar. También habló del perdón, no solo el que recibió, sino el que tuvo que darse a sí mismo para Ramos. Perdonarse no fue fácil. Tuvo que aceptar que no podía reescribir los errores cometidos, que no podía volver en el tiempo para equilibrar los momentos en los que eligió la noticia sobre la cena familiar, el viaje de trabajo sobre un aniversario, la cámara sobre la complicidad íntima. Pero el perdón, como describió, no es una absolución, sino un reconocimiento de humanidad. No soy perfecto, afirmó. Soy alguien que intenta hacerlo bien y que, a veces, falla. En ese proceso de reconciliarse consigo mismo, Ramos descubrió algo aún más profundo. El amor no se acaba con el divorcio, se transforma. Sigo queriendo a la mujer con la que compartí 12 años, confesó. Pero ahora la quiero de otra manera. La quiero libre. La quiero feliz. La quiero sin que su felicidad dependa de mi presencia. Fue una de las declaraciones más maduras, valientes y emocionalmente complejas que haya hecho. Luego, abordó un tema que muchos periodistas, incluidos sus colegas, querían escuchar. ¿Cambió su visión del amor después del divorcio? Sí, respondió sin dudar. El amor ya no es para mí una carrera de fondo ni una estabilidad garantizada. Es una construcción diaria. Es aprender a escuchar incluso aquello que incomoda. Es respetar los silencios del otro, y también los propios. Es reconocer que no siempre podemos dar lo que esperamos recibir. Y es aceptar que a veces perder algo te permite salvarte. Cuando le preguntaron si volvería a casarse, Ramos sonrió con esa mezcla de ironía y ternura que pocas veces muestra en televisión. No lo sé, dijo. Estoy reaprendiendo a estar conmigo mismo y eso por ahora es suficiente. Sin embargo, también confesó que la vida después del divorcio no lo había vuelto cínico ni escéptico. Al contrario, lo había vuelto más vulnerable, más atento, más consciente de las pequeñas cosas. Había descubierto que la felicidad no está en los grandes triunfos profesionales, sino en detalles que antes no veía. Una conversación tranquila, una cena sin prisas, una tarde sin agenda, un paseo sin cámaras. Por primera vez en años, Jorge Ramos habló del futuro con una mezcla de esperanza y humildad. Dijo que quería escribir más, leer más, viajar menos por obligación y más por placer. Quería estar con su familia, con sus hijos, con sus amigos. Quería sentir que la vida no se le escapaba entre vuelos y titulares. Y sobre todo, quería amar de nuevo, pero esta vez desde otro lugar, desde la serenidad, desde la escucha, desde la presencia, desde una madurez que solo llega cuando el corazón se rompe y uno se toma el tiempo necesario para reconstruirlo. A los 67 años, descubrí que no es tarde para empezar de nuevo. El amor no se acaba. Uno aprende a amarse mejor para amar mejor a los demás. Con esas palabras, Jorge Ramos puso punto final a una historia que no es solo un divorcio. Es una lección sobre el tiempo, la vulnerabilidad, la responsabilidad afectiva y, sobre todo, la valentía de romper el silencio para decir la verdad más difícil, aquella que duele, pero que libera.